muchas gracias por recordarme. La clase queda grabada, claro que sí. Luego se les da acceso a la clase para que la puedan también revisar. Entonces, a los que se están eh, recién conectando, un saludo y vamos a dar inicio entonces a esta velada Kepler. ¿Listo? En caso de que sientan que voy muy rápido, que sientan que de pronto no entendieron algo, pues la recomendación muy sencilla es, por favor, háganmelo saber. Simplemente me dicen, profe, no entendí lo que acaba de decir, sería tan amable de repetir, con muchísimo gusto, no hay ningún inconveniente. Todas las preguntas son bienvenidas y pues podemos de esa manera solucionar todo lo que de pronto están teniendo, eh, digamos, están teniendo dificultades en comprender. ¿Listo? Perfecto. Permítanme que aquí hay otras personas que están intentando ingresar y damos inicio entonces a la clase de la siguiente manera. Dice así. La cuenca de un río juega un papel fundamental en las actividades agrícolas e industriales de una región. Un grupo de investigadores se plantea la hipótesis de que estas actividades pueden ser fuente de contaminación por metales pesados como el plomo. Con el fin de probar su hipótesis, ellos miden la concentración de metales pesados en muestras de agua y en muestras de leche de vaca. Estas muestras son tomadas en la cuenca del río y se obtiene que las muestras de agua presentan niveles mayores en la concentración de plomo que las muestras de leche de vaca. A continuación, se observa un modelo de las fuentes de contaminación. Entonces nos aparece un dibujito donde nos dice, los metales pesados se acumulan en los tejidos de los animales que se alimentan de pasto. Emisiones y desechos industriales gaseosos. El metilmercurio se acumula en plantas y fitoplancton que es ingerido por peces. Estos a su vez son consumidos por los humanos. Los fertilizantes influyen en la acumulación de metales en las hojas de los alimentos y pastos. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados obtenidos en las mediciones de concentración de plomo en el agua y en la leche de vaca? Ya voy a enviar la encuesta, ustedes me responden. Allí. ¿Listo? Cuando estén listos, entonces envío la encuesta. Profe, pregunta, ¿Sí? ¿será que puede subir un poquito más la enunciado para volver a releerlo un poquito? Para Pero empezar por la supuesto, respuesta. ahí.
Me avisas cuando pueda volver a bajar. Ya, profe, ya. ¿Ya? Perfecto. Les comento que a medida que vayamos resolviendo preguntas, pues les voy a ir dando algunas claves, les voy a ir contando un poquito de qué se trata la prueba también, cómo es que nos van a medir y este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Alguna persona me quiere ayudar a responder esta pregunta? Bueno, ¿Sí? que el texto dice que hay más concentración de plomo en el agua que en las leches de vaca, bueno, que en la leche de las vacas. Gracias, Jerónimo. Muy bien. Si tenemos una buena comprensión lectora, aquí nos dice que eh, hay unas personas que están interesadas en la evaluación de unas concentraciones de metales eh, en el agua y en la leche de vaca. Ellos midieron las concentraciones y dice, se obtiene que las muestras de agua presentan niveles mayores en la concentración de plomo que las muestras de leche de vaca. Ahí ya está la respuesta. Ahí ya está la respuesta. Simplemente era revisar. Muchas gracias, Jerónimo, por tu aporte. No era sino revisar. Y entonces nos damos cuenta que en la respuesta D es donde la concentración de plomo versus el lugar en el que se encuentre, en el agua o en la leche, entonces se muestra que está en mayor concentración en el agua. Nosotros en la prueba saber tenemos diversos niveles de dificultad de las preguntas. Tenemos desde nivel 1 hasta nivel 4. El nivel 4 son niveles de preguntas bastante complejas en las cuales nosotros necesitamos sí o sí saber del tema para poderlas contestar, además de tener un gran nivel de lectura. En nivel 1 tenemos preguntas en las cuales la lectura nos va a arrojar la respuesta. Solo debemos encontrar, leer y encontrar dónde está la clave de la pregunta. ¿Listo? Esta es una pregunta que logra ser, está como en una delgada línea entre tipo 1 y tipo 2. Porque a pesar de que es bastante sencilla, es tipo 2, podría llegar a considerarse tipo 2, porque tiene una imagen que acompaña al texto y que podría llevarnos a confundirnos o a tomarnos más tiempo. Esto a veces lo hacen en las preguntas tipo prueba saber y vamos a ir viendo a lo largo del curso que podríamos llegar a evitar eh, ese tipo de confusiones con algunos pequeños tips que les vamos a ir dando poco a poco. Por ahora, como la idea es empezar a darles una pequeña sensibilización respecto a la prueba, pues lo hacemos así, de una manera continua todo para poder ir entendiendo cómo es la prueba. ¿Listo? Bueno, entonces una pregunta de un nivel tipo 1 que pareciera ya estando como en el límite de tipo 2 por una imagen, donde el texto nos arroja, si lo leemos detalladamente, ya la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con base en el modelo anterior, ¿qué causa la presencia de metales pesados en las muestras de leche de vaca? A. Que las vacas beban las aguas residuales de los procesos de cosechas. B. Que las vacas se alimenten de pastos contaminados por metales pesados. C. Que las vacas se alimenten de peces contaminados con metilmercurio.
O D, que las vacas respiren las emisiones y los desechos industriales gaseosos. Si requieren que vuelva al texto, no hay ningún inconveniente. Sí, profe, muéstralo, por favor. Vuelvo al texto, listo. Cuando estén listos. Para las preguntas, por favor. A la pregunta, listo. Vamos a la pregunta. ¿Listos? ¿Alguien se anima a responderla? Para mí es la B porque esto pues se puede apreciar fácilmente que dice que el aire contaminado pues afecta a los pastos que es de lo que alimenta la vaca. Entonces pues, yo creería que por la B. Ok. Vamos a revisar. Bueno, les voy a compartir qué dice la encuesta hasta el momento. Ahí les estoy compartiendo la encuesta. Nos dice, la gran mayoría dice que es la B. Es decir, que las vacas se alimentan de pastos contaminados. Una pequeña fracción del grupo, 17%, dice que las vacas beban las aguas residuales del producto de las cosechas. Ojo, porque allí es donde está quizá la trampa. Dice del producto de la cosecha, es decir, de algún cultivo que ya han, que ya está maduro, que cosechan, como ese que está allí, dice, los fertilizantes influyen en la acumulación de metales en las hojas de alimentos y pastos. Es decir, aquí se ven como unas plantas, no sé, tal vez de tomate o algo así, dándonos a entender pues que allí hay unos frutos y que entonces las vacas estarían tomándose el agua de eso, de esos frutos. ¿Sí? En ninguna parte nos habla de eso, nos dice es, los metales pesados se acumulan en los tejidos de los animales que se alimentan de pastos, no del agua de las cosechas. ¿Sí? O sea, ahí hay que ser muy puntual en la información que nos da el texto. El texto nos está dando eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Jerónimo, por tu aporte.
Bien, entonces, tercera, ¿todo el mundo bien? ¿Podemos continuar la siguiente pregunta? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Si alguien de pronto dice, no, va muy rápido, profe, espérenme un momentico, explíqueme aquí, con mucho gusto. Estas todavía están bastante sencillas, esas preguntas. Vamos a ver un poco más adelante cómo de pronto se Profe, empieza. ¿cuál era la Dime, respuesta? ¿Cuál era la respuesta de la... era la B. Las vacas se alimenten, las vacas se alimentan de pastos contaminados por metales pesados. Ya lo decía en el texto arriba. Bien, dice, según la información, ¿cuál de los siguientes experimentos permite determinar correctamente la concentración de metales pesados? Voy a bajarle un poquitico el tamaño. Eso, ahí ya permite que todas se vean, todas las opciones. ¿Será que puede ser Entonces un montón? tenemos, ¿perdón? Nada, nada, Listo, vamos a lanzar la opción. Profe, ¿será que la puede bajar para mirarla? Que si puedo bajar, ¿qué? Discúlpame. La pregunta, sí, pero he hecho que vaya a bajar un poquito para mirar bien la pregunta. ahí. No, profe, o sea, para mirar la respuesta de... No, esas son las opciones de respuesta. Lo que tenemos allí ya son las opciones de respuesta. A, B, C y D es el orden en el que se hace el experimento. Profe, qué pena, ¿puede enviar el encuestador? Claro que sí, ya va a salir. Ahí fue. Muy bien. Una pregunta bastante sencilla por lo que veo para la gran mayoría. Comprenden cuál es el orden que debería seguir el experimentador para poder llegar a un análisis correcto de la situación. Muy bien, entonces tenemos, ahí les voy a compartir. Ahí está. El 83% que son, perdón, sí, el 83% de 100 respuestas, 83 personas, responden que es la A, lo cual es muy acertado, teniendo en cuenta que lo primero que uno hace es tomar las muestras, preparar las muestras. No es lo mismo tomar las muestras que preparar las muestras. Hay algunas muestras que hay que llevar a disolución, que hay que poner de pronto en algún recipiente especial,
que de pronto hay que tenerlas a cierta temperatura, hay que hacer algún proceso de preparación. Posteriormente hacer los análisis que a veces implica, como en este caso, ponerla en algún dispositivo especial, posiblemente este dispositivo se trate de un agitador, de algo que caliente, un espectrofotómetro de masa. Bueno, hay un montón de dispositivos que podrían llevar a ayudarnos al análisis de este tipo de cosas. Y finalmente, pues ya después de hacer los análisis, obtengo unos resultados. La formulación de hipótesis iría previo incluso a la recolección de las muestras, porque pues sería la formulación de hipótesis, sería lo que me permitiría saber qué voy a muestrear. Muy bien, continuemos entonces. Nos dice que las próximas preguntas, de la 4 a la 6, están relacionadas con esta información. ¿Alguien me quiere ayudar a la lectura? Yo, profe. Andrés, por favor, gracias. Sí, señor. Los trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia nerviosa, son enfermedades mentales que afectan entre el 19% y el 39% de la población adolescente en nuestro país. Algunas causas de estos comportamientos son la insatisfacción con la imagen personal y la necesidad de aceptación social, en respuesta a la existencia de estereotipos de belleza. Los pacientes que sufren estos trastornos evitan la ingesta o digestión de alimentos para no subir de peso, ignorando las necesidades metabólicas básicas para la función del cuerpo. En este caso, la insuficiencia de nutrientes conlleva el deterioro funcional del organismo y puede incluso llevar al paciente a la muerte. La siguiente tabla muestra los valores de promedio de los indicadores bioquímicos más importantes en pacientes sanos y los compara con pacientes de anorexia. ¿Listo, profe? Profe, tiene el micrófono para... Muchísimas gracias, Andrés. Dice así entonces, hay unos parámetros bioquímicos, glucosa en sangre, se llama miligramos por decilitro, en pacientes sanos y pacientes con anorexia. Proteínas totales en sangre, también comparativo de sanos y anorexia, y el calcio. Dice, parte de la prevención y el tratamiento de los trastornos alimenticios consiste en la implementación de hábitos saludables. ¿Cuál de los siguientes es un hábito que ayuda a prevenir y tratar problemas de anorexia y bulimia nerviosa? A. Consumir diariamente 8 vasos de agua para mantener los niveles de hidratación corporal. B. Realizar actividad física diaria para quemar las calorías que afectan el índice de masa corporal. C. Llevar una dieta balanceada donde se incluyan todos los grupos alimenticios para cubrir las necesidades calóricas y nutricionales del cuerpo. D. Llevar una dieta aumentando únicamente el consumo de carbohidratos y grasas con el fin de incrementar rápidamente el peso y la masa corporal.
¿Necesitan que suba al texto de pronto? Sí, profesor. ¿Puede hacer el favor? Claro, tienen que hablarme porque yo, si no me dicen, no sé qué es lo que pasa. ¿Listo? Porque veo que la participación está bajita. Apenas van Profe, 81 de 130. ¿me podría subir el texto? Ahorita. ¿Ya puedo, ya bajo a las opciones de respuesta? Oh, no, profe, qué pena. Todavía no. Ok. Listo. Voy a las opciones otra vez. Bien, ¿alguien quiere responder la pregunta? Yo, profe, Yo, profe. es La la, C. Natalia. sí, es la C, llevar una dieta balanceada donde se incluyan todos los grupos alimenticios para cubrir las necesidades calóricas y nutricionales del cuerpo. Pues porque ¿Y nos por qué están, llegas a esa respuesta, Natalia? A ver, cuéntanos. profe, porque nos están diciendo que implementación de hábitos saludables, porque están comparando los pacientes sanos con los pacientes con anorexia, por lo que es menor glucosa en la sangre, proteínas totales en la sangre y calcio. Entonces hay que tener una dieta para así cubrir todos los nutrientes que ha perdido en el proceso de la anorexia. Muy bien. Excelente, Natalia. Muchas gracias. Sí. No podemos decir en este caso, por ejemplo, que consumir 8 vasos de agua diariamente sea malo. No, eso está muy bien. Eso está muy bien. Es un hábito que todos debemos de tener, pero no está directamente relacionado con el tratamiento de la anorexia y la bulimia. Tomarse 8 vasos de agua para una persona que tiene anorexia no le va a ayudar a mejorar sus niveles de glucosa en sangre, proteína en sangre y calcio en sangre. No le va a aportar en eso. Lo va a mantener hidratado, lo cual es muy bueno, pero no le va a ayudar a superar esas deficiencias nutricionales que tiene. Lo mismo, hacer actividad física es bueno para todo el mundo, pero para una persona que esté sufriendo estos problemas y que tiene unas deficiencias nutricionales, pues quizá no sea la mejor de las cosas porque puede llevarlo incluso a tener algún tipo de problema físico. Puede tener una lesión más fácil, puede de pronto llevarlo a mareo. Generalmente las personas que están sufriendo de anorexia intentan hacer deporte para adelgazar porque tienen una autopercepción equivocada de sus cuerpos. En la mayoría de los casos sienten que están con sobrepeso y resulta que son personas que ya están con un peso muy bajo. Entonces, pues no se les recomienda, no sería una recomendación acertada decirles que deben hacer una gran actividad física teniendo en cuenta que no están bien alimentados. Y la última nos dice que únicamente el consumo de carbohidratos, pues allí aumentaría glucosa en sangre, pero no proteínas y otros nutrientes que son bastante
importantes. Vale la pena aclarar que esta pregunta ya empieza a ser pregunta tipo 2. ¿Por qué? Porque tengo una tabla con porcentajes, con datos que de pronto no son tan fácil del día a día de leer de las personas. Entonces, ya empieza a ser una preguntita tipo 2. ¿Todo el mundo conmigo? ¿Bien? Sí, señor, sí, señor. Sí. Listo. Gracias, Sí, Natalia, señor, por tu sí, ayuda en señor. esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, perfecto. Sigamos. El calcio es un mineral importante para la formación y estructura de huesos y dientes. En la tabla se puede observar que los pacientes con anorexia presentan bajos niveles de calcio. En este sentido, ¿cuál de las siguientes consecuencias puede esperarse en pacientes con anorexia debido a que tienen bajos niveles de calcio? A. Calambres, pérdida de masa muscular y daño de los músculos. B. Problemas de digestión, reflujo gástrico, gases, colon irritable y diarrea persistente. C. Osteoporosis, daño de la estructura dental y pérdida de la densidad ósea mineral. D. Disfunción renal, desbalance osmótico e infecciones urinarias. La C. ¡Oh! Vamos a contestar a partir de la encuesta. Bueno, voy a compartir los resultados de la encuesta anterior, donde el 80% de la población respondió que era la C. Vamos con esta. Profe, una pregunta, ¿qué es osteoporosis? Muy buena pregunta. En un minutito te respondo. ¿Listo? Dice, Listo. ¿Alguien quiere responderla? yo, No, no. La C. Profe, Bueno, yo, Juan Sebastián, ¿y por qué? Profe, para mí la osteoporosis es el concepto general de lo que es el desgaste de los huesos debido a la insuficiencia de calcio. Para mí, por eso la C, además de que la A, la B y la D no tienen tanto que ver con los huesos, a excepción de la A. Muy bien, Juan Sebastián. Entonces, para contestarle a nuestro compañero que ahora nos hizo la pregunta de qué es la osteoporosis. Osteo, cuando vean osteo, tiene que ver con huesos. Y en este caso, porosis, pues por porosidad. Quiere decir que los huesos van perdiendo su estructura interna, se va volviendo como una esponja, se van haciendo cada vez más porosos. Y pues nosotros podemos responder esa pregunta muy fácilmente porque resulta que a nosotros en las propagandas de la leche, en nuestro televisor nos llega
la idea de que tomar leche nos ayuda a tener huesos fuertes y dientes fuertes. Entonces, todo el tiempo desde niños estamos bombardeados con esa información de que la leche tiene calcio y que ese calcio está relacionado con unos huesos y dientes fuertes. Por eso ustedes responden muy fácilmente esta pregunta, gracias a que la televisión, a partir de estos comerciales, nos responde, nos da mucha información que es del diario consumo y que nos ayuda aquí. Ahora, la A, calambres, pérdida de masa muscular y daño de los músculos, está mucho más relacionado es con las proteínas. Problemas de digestión, reflujo gástrico, gases, colon irritable, muy posiblemente esté relacionado con una falta de zinc en el cuerpo. Y la disfunción renal posiblemente y un desbalance osmótico posiblemente esté relacionado con la cantidad de sales que la persona está consumiendo. Cuando consumimos pocas sales, agua pura solamente todo el tiempo, no nos hidratamos correctamente y podemos llegar a un desbalance osmótico. O por el contrario, si no nos hidratamos correctamente también. Bien. Uy, ahí me faltó una pregunta que era súper clave de este conjunto. Me faltó una pregunta. No está allí. Bueno, había otra pregunta que era de un nivel un poquito más avanzado y que me hubiera encantado que estuviera, pero me la cambiaron aquí en esta presentación. Después seguramente la podremos trabajar porque estoy seguro que va a estar dentro del pool de preguntas que trabajaremos a lo largo del curso. Bueno, continuemos con la siguiente entonces. ¿Quedó todo claro, verdad? Sí, señor. Dice, la pregunta número 6 dice, un grupo de estudiantes nota que al ingresar al salón de clases, después del descanso, siempre se sienten indispuestos. Ellos creen que esto pasa por el ruido que hay en la cafetería, ya que en muchas ocasiones se presentan conversaciones muy fuertes. El ruido de electrodomésticos y dispositivos como neveras, televisor, equipo de sonido y reproductores de música. Además de los timbres de teléfonos, timbre de cambio de clase y ruido exterior. Los estudiantes deciden tomar datos de las intensidades de los diferentes sonidos presentes en la cafetería y compararlos con los umbrales de sonido que soporta el oído humano, obteniendo los siguientes resultados en decibeles. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿cuál de las siguientes acciones deberían proponer los estudiantes para no enfermarse después del descanso? ¿Logran ver la imagen? No, profe, no puede como ampliarla Vamos a porque tratar de ampliarla un poco más. Uy, ya se fue mucho. Allí. Por si de pronto no alcanzan a leer claramente en el dispositivo. La escala dice muy bajo entre 0 y 30, tolerante o tolerable, más vale, debería ser entre 30 y 70, molesto entre 70 y 90, dañino de 90 a 120 y doloroso mayor a 120 decibeles. Dice máximo tolerable 70 y allí está el timbre de teléfono como, como uno de, digamos, como el indicador. Por encima de eso dice reproductores de audio en el umbral de dolor, equipos de sonido y el timbre de clase. ¿Cuál de las siguientes acciones deberían proponer los estudiantes para no enfermarse después del descanso? No prender el televisor en horas de descanso o dejarlo con volumen muy reducido. Prohibir elementos y actividades que generen sonidos mayores a 70 decibeles. No prender el equipo de sonido, sino permitir únicamente los reproductores de música
o la opción de prohibir todos los elementos que generen sonidos durante su funcionamiento sin importar su intensidad. Profe, ¿puede mostrar la imagen de nuevo? Ahí está. Profe, ¿puede bajar a las respuestas, por favor? Por supuesto. ¿Será que puedo responder la pregunta? Profe, está silenciado. ¿Estamos listos? Señor, Sí, señor, sí, señor. Perfecto. ¿Alguien quiere compartir? ¿Responder? yo, profe, Dale. para mí sería pues porque dice que de 70 decibeles para arriba los dispositivos son molestos. Entonces pues sería más, como con más con lógica que prohibieran los elementos que lleguen a ese nivel de molesto hacia arriba. Porque por ejemplo la A que dice que no prende el televisor, pues en el gráfico parecía que un televisor a volumen medio no llegaba ni siquiera al punto de ser molesto. Y tampoco lo de que el equipo quedara fuera por reproductor de música, tampoco porque en la imagen también aparece que ya el reproductor de música entra como molesto. Entonces, por eso para mí era la respuesta. Ajá, los reproductores de audio están por encima incluso de los 90, o sea, generando un umbral de dolor. Muy bien. Entonces, todo aquello que genere un ruido por encima de los 70 decibeles debería ser controlado. Debería ser controlado, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando preguntas bastante sencillas. Ah, lo que pasó con la pregunta es que se bajó la pregunta que yo quería encontrar antes. Esta pregunta que sigue está relacionado con lo que estábamos hablando de la tabla anterior de la anorexia y, o sea, conectado con el bloque anterior. ¿Listo? Lo que pasó fue que se nos pegó una pregunta antes. Perfecto, me permite retomar. Dice, ya volvemos a la tabla en todo caso, ¿listo? Para que la tengamos en cuenta. Dice, la tabla muestra los resultados de los indicadores bioquímicos tomados en el estudio. Con el fin de responder a la pregunta, ¿la anorexia tiene algún efecto sobre los niveles de carbohidratos y de proteínas en el cuerpo? Al respecto, los investigadores concluyen que la anorexia afecta la concentración de glucosa y proteínas totales en la sangre. De acuerdo con la información
¿Estos resultados son suficientes para respaldar la conclusión dada por los investigadores? Vamos a la tabla y ya volvemos a las opciones de respuesta, ¿de acuerdo? ¿Puedo volver a las opciones de respuesta ya? Sí, señor, sí, señor. Sí, Sí, ya. profe. Opción A. No, porque ninguno de los parámetros muestra los niveles de carbohidratos de los pacientes. B. Sí, porque se incluyeron pacientes sin anorexia como control, demostrando que este trastorno reduce los niveles de glucosa y proteínas totales en las personas que lo padecen. No, porque no hay ninguna diferencia en los resultados de los niveles de glucosa y de proteínas totales entre pacientes sin anorexia y pacientes que sufren de anorexia. Y D, sí, porque los pacientes sanos tienen niveles bajos de glucosa y proteínas totales en sangre. Una duda, ¿el carbohidrato hace parte de las proteínas del cuerpo o no? Eso es un tema aparte. Discúlpame, otra vez no logré entender. Quería saber si los carbohidratos hacen parte de las proteínas en el cuerpo. Que quería saber si los hacen parte de las proteínas, ¿qué cosa? Los carbohidratos, bro. Los carbohidratos. Ah, ok. No. Hay un montón de gente que no ha participado en esa pregunta todavía. Bueno, vamos a parar porque ya llevamos más de 2 minuticos en la encuesta, entonces ya paramos aquí. Bien, ¿alguien que me ayude a responder la pregunta? Bueno, Dale, Natalia.
Pues yo creo que B, es la B, creo. Ah, Pues dice que sí, porque se incluyeron pacientes sin anorexia como control, o sea, pacientes sanos, demostrando que ujú. ese trastorno reduce los niveles de glucosa y proteínas totales en las personas que lo padecen. Ahí se habla de la anorexia. Y pues ninguna de las otras como tal me verifica la tabla esa, la tabla que no sé, creo que es esa, no sé, perdón. Pero algunos votaron que era la A. Profe, Dime. justamente en la conclusión de los investigadores dicen que la anorexia afecta la concentración de la glucosa y proteínas totales en la sangre. Si nos vamos a la tabla, nos damos cuenta que el experimento en pacientes sanos tienen un nivel mucho más alto que en aquellos que les ha afectado la anorexia. Y si vamos a las respuestas, podemos escoger la B porque sería la más acertada en esa ocasión, ya que demuestra que se incluyeron tanto sanos como gente que ya había sido afectada por la anorexia, demostrando que sí afecta. Muy bien. Muchísimas gracias. Miren, en algunos que tienen confusión todavía, ya les voy a contar unas cositas. Los que me escogieron la A dicen, no porque ninguno de los parámetros muestra niveles de carbohidratos de los pacientes. ¿Cuáles son los niveles de carbohidratos que habían en la tabla? Ninguno, pero Pues no nos se muestra específicamente, pero respalda la conclusión de los investigadores. Sí, claro, si yo me baso solo en la conclusión de los investigadores, está perfecto, algunos lo respondieron así, está muy bien. Pero es muy importante lo que me acaban de decir por allí. Ojo, debemos asociar el parámetro glucosa a carbohidratos. La glucosa es una medida de carbohidratos porque los carbohidratos son un grupo grande de moléculas que se llaman biomoléculas que incluyen la glucosa en sangre, pero también incluyen todos los azúcares, diferentes tipos de azúcares que existen, incluye los almidones, entre cuando les digo azúcares, incluye el azúcar de las frutas que se llama fructosa, incluye el azúcar de la caña de azúcar o de algunos otros productos que se llama sacarosa, incluye el azúcar incluso de la leche, que tiene parte de lactosa y glucosa. Eh, sí, hay un montón de azúcares, pero también hay otros carbohidratos más complejos, como los almidones que están presentes en la papa, en la yuca, en el arroz, en el trigo, ¿sí? Ahí hay una glucosa eh, eh, que está unida, un montón de cadenas de glucosa y entonces forman algo que se llama almidones. Esos son también carbohidratos. Para contestarle también una pregunta que me hicieron ahora, que si los carbohidratos están relacionados con las proteínas. No, los carbohidratos son una de las biomoléculas. Otra de las biomoléculas importantes son las proteínas, que están mucho más relacionados, por ejemplo, con con la carne, con los huevos, con el pescado, con el pollo, con algunas verduras como las leguminosas, frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, también con algunos alimentos como la quinoa, que tienen altos niveles, la soya, que tienen altos niveles de proteína. Esos ayudan a formar músculos. Los carbohidratos ayudan a dar energía. Están mucho más relacionados con los niveles de energía en nuestro cuerpo. Y finalmente hay otro grupo de biomoléculas, hablando de nutrición, que es supremamente importante, que son las grasas o los lípidos. Dentro de las grasas encontramos un conjunto grande también de alimentos, entre los cuales la mantequilla, el aceite, ojalá aceite si es vegetal, que sea o bien de coco o bien de oliva. El aceite de soya es bastante nocivo. Pueden buscar en internet por qué el aceite de soya o de girasol es bastante nocivo para nosotros. Tiene que ver con un tema oxidativo bastante complejo. Quizá en una clase presencial entremos un poquito en detalle,
no es el objetivo de este momento, pero sí mencionarles que los aceites también son supremamente importantes para nosotros porque tienen que ver con toda la función de las membranas celulares. Son los que constituyen las membranas celulares y también ayudan en la formación, obviamente, de músculo, porque pues las membranas celulares son las que permiten generar nuevas células. También están relacionados con la energía y a nivel hormonal, como el colesterol. Es muy importante para poder producir testosterona, estrógenos, progesterona, que son hormonas supremamente importantes para nosotros. Entonces allí pues les hablé un poquito, después retomamos un poco más en detalle en clases presenciales lo de las biomoléculas, me recuerdan. Eh, ¿Alcanzamos a hacer una preguntita más? ¿Qué dicen? Sí, profesor, sí. Sí, Sí, Listo, señor. terminamos con una preguntita más. Vamos. Dice así. Entonces la respuesta correcta en la anterior fue B. Sí, porque se incluyeron pacientes sin anorexia como control, demostrando que este trastorno reduce los niveles de glucosa y proteínas totales en las personas que lo padecen. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, pues personas que son muy delgaditas, muy delgaditas y que no tienen casi energía para hacer las cosas. Bien, dice, un estudiante afirma que el pH no afecta la solubilidad de una sustancia. Con el fin de comprobar su afirmación, el estudiante adiciona la misma cantidad de hidróxido de aluminio a tres recipientes que contienen la misma cantidad de agua con diferente pH. Después de agitar durante 10 minutos, el estudiante observa lo siguiente. Ahí está los tres recipientes. Tenemos pH ácido, neutro y básico y lo que pasa en cada uno de ellos. Dice, de acuerdo con lo observado, la hipótesis del estudiante es verdadera o falsa. A, verdadera porque en los tres recipientes se disuelve la misma cantidad de hidróxido de aluminio. B, falsa porque se observa que la solubilidad del hidróxido de aluminio cambia a diferentes valores de pH. C, falsa porque la solubilidad del hidróxido de aluminio aumenta a medida que disminuye la cantidad de agua. Y D, verdadera porque al variar el pH, la cantidad de hidróxido de aluminio permanece constante. ¿Será que puedes durar de un momento? Claro. Siempre puedes bajar la respuesta, por favor. Puede subir a al texto, porfa. Claro. Ahí vamos. Una duda, o sea, yo pensé que cuando era diferente, pues yo pensé que eran tipos, no sabía que eran valores. Otra vez no te alcancé a escuchar muy bien, Jerónimo. Yo pensé que cuando en el gráfico pensé que eran diferentes tipos, pero pues según la respuesta dice que son valores diferentes de pH, ¿no? Ajá. Es el mismo líquido con diferentes valores de pH. O sea, le adicionaron seguramente o un ácido o una base para, para obtener los resultados. Puede Oye, bajar, porfa.
Uy, regresando al tema de las grasas, es verdad que el aguacate también tiene grasas que benefician el cuerpo. Jerónimo, me preguntaste algo con las grasas. ¿Otra vez? Sí, pero es que es verdad que el aguacate tiene grasas que benefician el cuerpo. Sí, son grasas. El aguacate es rico en grasas muy saludables que permiten incluso adelgazar. Eh, es uno de los aceites más limpios que podemos encontrar y una de las grasas de mayor contenido energético, fáciles de digerir y con, digamos, una calidad nutricional muy alta. Es un muy buen alimento. Bien, terminemos entonces. Ya la encuesta, el 96% de las personas respondió que es falso, que nuestro estudiante se equivoca al afirmar que la solubilidad no afecta el pH y efectivamente eso es lo que muestra la imagen de su experimento, en donde en el pH ácido el hidróxido de aluminio, que es una base, se diluye completamente, mientras que en un pH básico, pues se mantiene porque no va a hacer una, pues los iones no se van a separar, ¿sí? Entonces, por eso va a permanecer unido. Bien, chicos, les agradezco muchísimo por su atención, la participación a todos aquellos que participaron esta noche activamente y espero vernos en una próxima jornada.